Advertencia: el video que estás a punto de ver incluye descripciones sangrientas ficticias únicamente con el propósito de entretenerte, pero si eres sensible podrías tener pesadillas. En este video vas a conocer las maneras en las que podrías terminar si es que llegaras a ser atrapado por una de las criaturas de Trevor Henderson. Es por eso que mejor comenzamos. A esta entidad se le conoce bastante sobre su forma de atacar, pero poco sobre los daños que puede provocar en un cuerpo humano. Y es que, describiendo lo que puede hacer con tan solo su habilidad de cazador, ya que este suele alcanzar a sus presas, levantarlas y exprimirlas. Si esto sucediera, al instante el cuerpo sentiría como sus costillas se rompen, sus órganos aplastados expulsan todo su líquido, cráneo y huesos colapsados, provocando severas hemorragias externas, incluso saliendo por los ojos. Ahora, teniendo en cuenta su habilidad sobre el sonido, pues este puede reventar los oídos de cualquier persona, incluso a varios metros de lejos. También el efecto de las ondas sonoras podrían dañar a la persona internamente, es decir, afectar sus órganos de manera crítica e inmediata, causando hemorragias internas múltiples. Y es que su nivel de sonido en su máxima capacidad es incluso mayor al sonido más fuerte registrado, pero usualmente este ser, conocido como Siren Head, reproducirá un sonido más tenue, similar al siguiente, para atraer a los humanos. Los gigantes o titanes son seres bastante conocidos por su evidente tamaño gigantesco y apariencia bizarra. A pesar de que todos tienen una habilidad distintiva, sus ataques más usuales se basan en la destrucción masiva, pero principalmente suelen aplastar todo a su paso. Así que para que te hagas una idea, calculemos que un gigante como Breaking News, debido a sus proporciones, pesa unos 2.5 millones de kilos. Si lo comparamos con la ballena azul, que pesa 150.000 kilos y ya es suficiente para reventar el cuerpo humano sin posibilidad de sobrevivir si es que te llegara a caer de unos metros encima. Ahora imagina lo que haría una presión de más de 2 millones de kilos aplastándote. Esto provocaría que inmediatamente quedaras incrustado en el pavimento como una mancha roja e irreconocible. Teniendo en cuenta que Breaking News es incluso de los gigantes más delgados, las dimensiones de peso entrarían a otro nivel cuando lo comparamos con otros. Por ejemplo, si hablamos del más gigantesco, un cálculo basado en proporciones pondría al Behemoth con un peso de 50 billones de kilos, y aunque suene exagerado, este es tan alto como las montañas más altas. Definitivamente el rastro de sangre de la víctima ni siquiera sería visible, apenas pareciendo un punto pequeño, bastante diminuto en el gigantesco ser. Una de las criaturas que ha demostrado un nivel de crueldad con los humanos y que encima lo hace como parte de su sistema de alimentación es la siguiente. Habitando principalmente en los bosques densos y zonas rurales, también se le conoce como la cosa del bosque o foresting. Existe un testimonio respecto a la grotesca forma de terminar a los que él considera invasores. Resulta que iban un grupo de 4 amigos bastante unidos, pero estos estaban buscando un lugar para pasar el rato, quizá algo lejos de la presión de la sociedad, razón por la cual no se les ocurriría mejor idea que ir a un bosque alejado de cualquier señal de vida. Pero de manera extraña el vehículo en el que viajaban comenzó a quedarse sin energía, razón por la cual se bajaron. Así pasarían unas 3 horas intentando arreglar la anomalía en el motor, sin darse cuenta que la noche ya les había caído, por lo cual decidirían pasar aquella noche en el bosque. En medio de la madrugada, un sonido horrible los despertó. Al encender su linterna, estos encontrarían a un ser cuadrúpedo enorme, el cual tenía un rostro extraño, ya que parecía que incluso estaba sonriendo. No pasaron más de 10 segundos para que rápidamente agarrara a 2 de los amigos y los procediera a poner en su boca, sin morderlos, pero apretándolos lo suficiente para abrir su carne, dejando visible partes de sus huesos. Uno de los sucesos más perturbadores fue cuando cuenta cómo aquella cosa intentó llevar
llevarse a una de sus amigas, pero este le desgajó pedazos enteros de carne, incluyendo el rostro completo, razón por la cual ella no sobreviviría. El testigo sobreviviente jamás supo qué fue de sus amigos que aquella cosa se llevó, pero de manera afortunada él lograría escapar. Forrest Inc. es una entidad que encuentra a sus víctimas cuando invaden principalmente lo que él considera su área. Esto particularmente es la causa de su enfado, lo cual hará que se ensañe más con los invasores una vez que los capture, es decir, que quiera hacerlos sufrir más. También se sabe un poco de lo que hace con la gente una vez los captura, ya que este las lleva a su guarida, lugar donde las cuelga, tendiendo una especie de almacén de personas, básicamente para cuando le dé hambre, sepa que habrá un humano colgado, listo para ser devorado. A este punto no hay mucho que decir sobre el método de ataque de Cartoon Cat y las maneras grotescas, tanto sádicas y humillantes con las que acaba con sus desafortunadas víctimas. Un encuentro con él implica primero pasar por un miedo psicológico terrible, para después ser torturado físicamente. Estas torturas casi nunca son iguales, y debido a que prácticamente para él es divertido ver el sufrimiento en un rostro, puede estar horas a semanas infringiendo daño al individuo. Sería afortunado el caso donde se decida por acabar rápido con la persona. Probablemente esta termine con las extremidades siendo arrancadas, sin ojos, sin mandíbula, dedos arrancados, y esto probablemente sea el resultado de días de sufrimiento continuo. El contexto y métodos de alimentación de esta criatura se conocen gracias al siguiente contexto. Era 18 de abril del 2021. Realmente no me imaginé que existiera lo que vi ese día. Tienen que creerme porque es una de las razones por las cuales tanta gente desaparece en condiciones extrañas en el bosque de... Recuerdo que eran cerca de las 12 de la tarde y aquel día estaba sumamente nublado. Realmente parecía como si fueran las 6 de la tarde, pero yo iba decidido a simplemente dar un recorrido para dispersarme un poco del estrés y el ambiente de la ciudad, y también para aprovechar a hacer algo de ejercicio. Pero aquel día decidí adentrarme más de lo habitual, ya que ese bosque siempre me dio una mala espina. Incluso decían que ahí llegaban pandillas y mafias a ultimar a sus víctimas, pero ahora pienso que hubiera preferido encontrarme con ellos antes de lo que realmente vi. Mientras caminaba escuché un ruido que podría describir como el de una especie de motor de carro viejo encendido, pero este estaba acompañado de gritos de desesperación de mujeres y hombres. Ahí fue cuando me empecé a asustar, pero mi curiosidad me ganó. Así que me acerqué a unos 30 metros de distancia, cuando a esa distancia pude divisar a un ente muy alto, robusto y color rojo carmesí. Fácilmente medía unos 13 metros, estaba junto a algunos automóviles abandonados y varios rastros de basura, pero lo que en verdad me traumó fue ver lo que de manera simplemente inhumana les hacía a las personas, y es que estaban personas indefensas encerradas en un contenedor. Eran cerca de 25 personas, todas lloraban y gritaban por ayuda, pero en una escena extremadamente traumante vi cómo agarraba a las personas de las piernas para comenzar a triturarlas desde la cabeza hasta llegar a sus intestinos, los cuales se los juro que simplemente a las personas las exprimía como si fueran una bolsa de gelatina, exprimiéndolos para que los intestinos salieran y cayeran en su boca gigantesca, que por cierto esta boca parecía dividirse en dos. Por supuesto que intenté llamar a la policía, pero nadie me creería si les dijera que mi teléfono simplemente dejó de funcionar. A día de hoy no he podido borrarme esas imágenes de mi mente. Ese es el contexto de esta criatura conocida como Matt Grinder, traducido como el triturador de carne. Esta es una versión alterna de Siren Head, la cual es por mucho más sádica en cuanto a su comportamiento. Por cierto, este es el sonido que produce justo cuando está alimentándose. Poco se habla del comportamiento de las entidades conocidas como Anxious Dogs, mucho menos de la forma en la que un encuentro con uno de estos seres podría resultar lo suficientemente fatal, con heridas horribles, las cuales puede provocar utilizando los más de 100 dientes que posee esta criatura, pudiendo despedazar sin problemas el cuerpo de un humano, incluso comer grandes proporciones y pedazos de los humanos de solo una mordida. Estas criaturas se hacen presentes incluso aleatoriamente, y entre más miedo les tengas, se pueden sentir
sentir amenazados y a la vez incitados a causarte daño real. Curiosamente se les conoce como Anxious Dogs por los sonidos que hacen al caminar, que son parecidos a los sonidos que hacen los perros galgos. Básicamente, esta criatura te obliga a controlar tus nervios, de lo contrario, no dudará en despedazar a quien tenga de frente, dejando a sus víctimas con partes cercenadas con marcas de dientes enormes. El nombre traducido de esta criatura puede darte información suficiente para que te des una idea de cómo sería morir a manos de él, siendo este llamado como el dios de la muerte de la carretera o God of Roadkill, siendo un ser vengativo de los animales que son atropellados en las carreteras, pero a la vez este siendo cruel con la humanidad, pudiendo simbolizar una especie de karma, aunque uno no muy justo, ya que le provoca aparatosos accidentes automovilísticos a las personas, incluso a familias enteras. Y es que un accidente de auto puede ser de magnitud horriblemente fatal. Si nunca has visto cómo quedan las personas en este tipo de percances, te recomiendo que no lo busques, aunque quizá te ayude a reflexionar por qué la gente no debería de conducir tan rápido. Y es que resulta que el God of Roadkill puede provocar el accidente, pero además el sufrimiento que conlleva tener uno, desde amputaciones hasta incluso quedar con el cuerpo calcinado o irreconocible. Esto no solo se lo hace a quienes hayan atropellado a algún animal, el dios de la muerte de la carretera también descarga su venganza con gente inocente, lo cual lo hace un ser más repulsivo. El gusano del puente o Bridge Worm es una criatura caracterizada por su agresividad y crueldad. No ha dejado con vida a nadie que se haya encontrado con él. Su modo de operar es cuando su presa es seguida hasta su casa, ya que este suele seguirlos desde la calle, generalmente encontrándolos a horas nocturnas caminando. Incluso algunas veces los deja que se preparen para antes de dormir. Para cuando menos se lo esperen, atacar directamente al rostro. Utilizará una fuerza desmedida para desollar la piel, arrancándola con sus dientes deformados y dejando el rostro del individuo irreconocible. Este ser es meramente carnívoro, así que también puede ir sobre las tripas y entrañas de la persona, comiéndolas como si fueran un platillo premium. Ten en cuenta que esto lo hará mientras el rostro está completamente desprovisto de rasgos faciales reconocibles, incluso rompiendo parte de los huesos. Una vez que deje el cuerpo vacío y deshecho, al punto de que incluso se haya comido los pulmones, simplemente lo dejará ahí tirado y se irá como si nada hubiera pasado, esperando pacientemente a que se repita la oportunidad. Mucho se especula de Cartoon Dog, incluso comparándolo con Cartoon Cat, pero definitivamente no se sabe quién de los dos es más cruel, aunque al menos de este sí se tiene un registro de alguien que logró escapar. En febrero del 2006 estábamos buscando un lugar abandonado para hacer grafitis. Estábamos yo y quienes solían ser mis amigos. Pensábamos que habíamos encontrado el lugar perfecto. Era una casa abandonada a unos 3 kilómetros de nuestro pueblo. Aquella madrugada estuvimos escribiendo nuestros nombres y pintando con aerosol, tan distraídos que no nos dimos cuenta que algo nos vigilaba, sino hasta que uno de ellos se dio cuenta. Fue así que me mandaron a mí a ver qué fue aquello que parecía un ojo viéndonos desde una rendija. Esto a pesar de que yo tenía demasiado miedo, aún así ellos me llamaron cobarde. En ese momento se apagó la luz, simplemente nuestras linternas dejaron de funcionar. Lo único que recuerdo es que cuando la luz se apagó salí corriendo del lugar como pude. Solo escuché los gritos de ellos, también los sonidos similares a los gruñidos de un perro. Yo logré salir, pero ellos no. Pensé en rescatarlos, pero yo solo no podría, así que llamé a la policía y a sus padres. Ya estaba incluso amaneciendo cuando entramos. Los pocos rayos de luz iluminaron sus cuerpos. Estos tenían marcas de mordidas, 2 estaban decapitados. Otro parecía que sus piernas se las hicieron carne molida. No pensé que el cuerpo humano pudiera llegar a verse como una masilla roja. Ese día no lo olvido casi 20 años después. Además, ahora también me entero que aquello que nos atacó tiene nombre. Gracias a este testimonio tenemos una idea más cercana de cómo Cartoon Dog deja el cuerpo de quienes ataca. Las zonas rurales o carreteras solitarias se han vuelto propensas a los repentinos avistamientos de un depredador conocido como el gusano de la carretera. Este gusano es de un tamaño y letalidad superiores a los de Bridge Worm. Su comportamiento es el de ser un cazador estratega, ya que este esperará oculto en los rincones, apareciendo únicamente de noche y madrugada, camuflado con la maleza o con la basura, incluso en agujeros hechos en el suelo, pues resulta que se estará esperando pacientemente a que alguien tenga alguna avería
convertiría en su automóvil. Se ha recibido de un solo mordisco tan gigante que resultará en la mitad del cuerpo de su víctima partido a la mitad. Lo peor sucederá en caso de que hubiera acompañantes, ya que estos evidentemente serán presa fácil, consumiéndolos uno por uno. En una escena perturbadora de gritos y sonidos de partes del cuerpo siendo arrancadas a pedazos. Quizás sea una buena razón para revisar bien tu automóvil antes de salir a conducir, sobre todo si será de noche. La siguiente manera de morir tiene un testimonio, el cual nos da detalles de cómo es la manera de atacar de este extraño ser, conocido como Needle o el caballo aguja, nombre ganado gracias a una formación puntiaguda la cual usa para alimentarse, teniendo una amplia dieta. Todo comenzó cuando eran cerca de las 6 de la tarde, apenas oscurecía. Fuimos testigos de que esa rara criatura llegó. Al principio parecía inofensiva, incluso amigable, parecía que le gustaba comer de las frutas de los árboles. Así fueron pasando los días, pero la paz terminó un día que encontramos algo horrible tirado entre la maleza. Se trataba de la piel y ropa de un viejo campesino. Me da asco recordarlo, pero parecía un saco de papas vacío. Ni siquiera tenía ojos ni lengua, ya solamente era el pellejo del campesino. Ese día coincidentemente nadie lo volvió a ver a aquel monstruo, aunque yo llegué a tener la oportunidad de fotografiarlo durante la noche. También parecía que aquella cosa salía a buscar qué comer en las noches. Fue en uno de esos días donde presencié algo que me traumó, y es que con mis propios ojos vi como un par de adolescentes estaban sentados en la calle. De repente la criatura se les acercó, ellos no se daban cuenta, pero no sé por qué yo no les grité que se quitaran. Decidí quedarme callado, solo para ver qué pasaba. Entonces fui testigo de cómo la criatura perforó la cabeza del adolescente que estaba sentado. Inmediatamente vi cómo sus ojos se llenaron de miedo y confusión, intentando zafarse con sus manos de aquella aguja, pero sus movimientos serían inútiles. Apenas intentó sacárselo, cuando en menos de 10 segundos vi cómo aquella cosa lo atravesó desde su cabeza hasta la altura de sus intestinos. Admito que sentí lástima de ver cómo luchaba inútilmente para vivir. Su amiga salió corriendo, pero la criatura sabía que con uno no bastaría. Sin esfuerzo la alcanzó y atravesó de su abdomen. Sus gritos eran horribles. Me pregunto por qué nadie salió a ayudar. Quizá todos sabíamos lo que sucedía, así que primero terminó de consumir al primero para proceder con ella. Fue así como desde la esquina de mi ventana vi cómo quedaron hechos como sacos de piel vacíos. La cosa simplemente se fue y al siguiente día los vecinos fueron a ver los cuerpos tirados. Sé que a día de hoy esa cosa sigue ahí fuera. Imagina que vas camino a casa, quizá vas acompañado, ya se ha hecho de noche y sabes que de paso te queda un pequeño parque ordinario al cual decides darle una visita. La razón es que viste un nuevo tobogán que no recuerdas que estuviera ahí, pero te dio curiosidad. Al parecer, es una idea divertida entrar y hacer la simple acción de deslizarte a través de él para salir del otro lado. Así que te deslizas, solo para darte cuenta que estás atrapado. El tobogán simplemente se cerró y tú quedaste en medio. Te das cuenta que el lugar parece hecho de carne y no de plástico. En ese momento empezarás a sentir cómo del tobogán comienzan a salir unas formaciones similares a dientes filosos, los cuales inmediatamente se incrustarán en tu piel. Tan pronto verás que todas las extremidades de tu cuerpo están agarradas por estas formaciones, pero no se quedará ahí, ya que comenzarán a estirarte. Su intención será desprender todas las extremidades al mismo tiempo. Esto para causar que de cada ausencia de extremidad como piernas, brazos y cabeza comienza a brotar toda la sangre. El proceso que experimentarías sería extremadamente doloroso, aunque quizás sea solo por unos segundos, ya que perderás tanta sangre que entrarías en estado de shock hipovolémico y perderías la conciencia. Lo que pasaría después es que los restos de tu cuerpo simplemente serían masticados y absorbidos, es decir, los huesos y carne restante serán reducidos a simple masilla comestible. Extra Slide, o también llamado el tobogán extra, es una criatura que principalmente aparece en parques de juegos, proviniendo de una dimensión alternativa, además poseyendo la habilidad de cambiar formas, por lo cual también podría adoptar otras formas aparte de la que se muestra como un tobogán, engañando a sus víctimas, las cuales no importa su edad, o siquiera si sean incluso otro tipo de animales. Disfruta de todos modos de la sangre, aunque a veces podría reservar a sus víctimas en una dimensión alterna, donde estas esperarán a ser comidos vivos. Definitivamente Extra Slide es una criatura cruel. Entrar en él significaría pasar por unos agónicos y desesperantes segundos.
Simplemente conocido como la habitación sonriente o Smile Room, es una entidad que puede causar de las maneras más desesperantes de partir de todas. Una vez que estés ahí dentro, experimentarás una sensación de calor abrumador, mientras las paredes se cierran poco a poco, causando una sensación de claustrofobia inimaginable. Una vez que las paredes hayan capturado a su víctima, estas comenzarán a absorber a la persona, empezando a consumir su piel, seguido de sus músculos, hasta llegar a los órganos y huesos, dejando ni siquiera un rastro de lo que alguna vez fue humano. Además, ahí dentro escucharás un sonido parecido a este, mientras sientes una sensación abrumadora. Bellringer es una de las extrañas entidades variantes de Siren Head. Esta se caracteriza por llevar una campana de escuela en su cabeza, siendo esta su principal medio de ataque, pero permitiéndole producir un sonido extremadamente potente y agudo. La diferencia con Siren Head es que este atacará directamente al cerebro, provocándole hemorragias, incluso haciéndolo explotar por dentro, provocando que incluso los sesos salgan por los oídos, nariz y boca de la persona, al mismo tiempo expulsando los ojos de su cuenca, dejando un charco de líquido rojo bajo quienes escuchen su sonido a corta distancia. The Lamb no es precisamente uno de los seres más sangrientos, pero sí de los capaces de inducir más sufrimiento, y es que esta criatura utiliza la debilidad de la psique humana para generar daño, pudiendo causar con tan solo verlo que la cordura de una persona se rompa, esta siendo elegida previamente para ser su víctima. El individuo en cuestión tendrá episodios de insomnio, sentimientos de culpa y arrepentimiento, eventualmente cayendo en una depresión profunda, al punto de ni siquiera querer levantarse de la cama. En este punto el individuo creerá que solo hay una escapatoria. Esta entidad podría representar el sentimiento de culpa y arrepentimiento, así como de justicia, ya que usualmente sus víctimas suelen ser personas que han hecho actos de los cuales se arrepienten. Esta criatura actuando al mismo tiempo como una especie de juez. A pesar de que esta entidad ni siquiera ataca, despertar y ver su rostro asomado por las ventanas podría provocar un infarto, y es que solo basta con imaginárselo ahí mirándote con su cara tan horrible. Al menos yo personalmente siempre le he tenido desconfianza a las ventanas. Bueno amigos, fue un gusto haber estado con ustedes durante lo largo de esta serie, amigos, que la verdad me hubiera gustado hacerla un poco más larga de lo que realmente fue. Ya es hora de terminar lo que uno empieza. Traigo hartas series que no he terminado, pero quiero terminarlas también. Y bueno, también aparte de eso, pues ya me estaba quedando sin ideas. Pues bueno, puede que haga la tercera parte, pero pues ya solo sería si me lo pidieran ustedes, o si, pues bueno, se me ocurrieran más formas, ¿verdad? Pero bueno, a propósito de eso, también traigo hartas ideas nuevas que quiero traerles para revivir el canal, porque, bueno, ha estado un poquito inactivo de por sí, porque estas épocas finales del año la gente pues suele ver otro tipo de videos. Un saludo para José Alejandro Nava Rodríguez, que fue el único comentario que vi que pedía un saludo. Y también un saludo para los primeros que comentaron en el video pasado, que estarán apareciendo en pantalla. Recuerden que pueden comentar si traen una idea que les gustaría que yo hiciera, o algo que les gustaría ver distinto, o bueno, alguna recomendación también. Siempre es bienvenido al canal. Por cierto, que nos vemos en el siguiente video, que estoy seguro que les va a gustar, porque pues va a ser de los más sangrientos que he hecho, pero bueno, va a tener una edición especial. Ya lo van a ver, amigos. Yo sé que les va a gustar.